chicos, mi nombre es Jocelyn y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy, como ustedes ya vieron acá abajo en el título, les traigo un nuevo video relacionado a Uruguay y es una lista de cosas que no sé si están prohibidas, pero que te recomiendo que no hagas si vienes a Uruguay. Así que comencemos. La primera cosa es confundir a un uruguayo o a Uruguay mismo con un paraguayo o Paraguay. A ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo siento que simplemente porque terminen en el guay no es motivo para confundirlo. Me parece muy, perdón si alguien nos ofende, pero ignorante que alguien confunda Uruguay con Paraguay cuando no tienen absolutamente nada que ver. Y obviamente que cuando vas al país, dudo mucho que lo vayas a confundir con otros si sabes bien a dónde vas a ir. Así que, como primera cosa, no. Segundo, yo creo que una de las más importantes es no compararnos con Argentina, por favor. Si bien, a ver, estoy segura que va a aparecer algún argentino diciendo Uruguay es una provincia de Argentina, Uruguay esto que lo otro, Uruguay todo, me chupa tres mangos, Primero, si fuéramos una parte de ustedes, no tendríamos que tener un gobierno aparte, un club de fútbol aparte, tendríamos las mismas leyes y no es así. Así que dejen de decir esas cosas, por favor, y dejen de ser tan ignorantes e infórmense y supérenlo. Así que sí, no compararnos con Argentina porque todo el mundo viene, es que, sos argentino, no. Soy uruguayo, mi amor. Soy uruguayo, mi amor, y puedo ser casi parecido, pero te aseguro que no somos iguales en absoluta. Sí, eso es algo que suele mucho enojar a la gente y sobre todo a los uruguayos por ese tema, ¿no? De que siempre los argentinos están como molestando a veces y pues, no es motivo como para decir, igual que Argentina. No, querido. Todo lo que vos vengas y hagas acá es uruguayo. La tercera cosa es entrar a un hospital o banco con pantalones cortos, es decir, short o bermuda. La verdad es que está prohibido, y apenas intentes entrar al lugar, sobre todo hospitales, no te van a dejar, así sea una emergencia, no te van a dejar. He oído casos incluso con emergencia máxima que han detenido a la persona en la puerta y traen a algún doctor X y entran al paciente, pero vos no podés entrar si estás en short, en bermuda o musculosa o sin remera. Así que en esos lugares yo recomiendo exclusivamente que siempre, por las dudas para prevenir, vayan con algo largo. La cuarta cosa es tocar la bombilla del mate de alguien más. Y es que por alguna razón, yo no tomo mate, me encanta el mate, pero no puedo tomar mate. He visto mucho a la gente reaccionar de mala manera cuando alguien le toca la bombilla del mate y le hace no sé por qué, supuestamente se lo lavan, supuestamente así le gustan tomar el mate a ellos con la bombilla en esa posición, no sé, pero la gente se pone muy loca cuando le tocas la bombilla al mate. Hay gente que no, ojo, no son todos, pero la mayoría suele ser así. La quinta cosa es escuchar música a todo volumen después de las 12 de la noche. Y es que hay una ley en Uruguay que después de las 12 de la noche no se puede escuchar música alta. Obviamente estas leyes se rompen en fiestas, es decir, Navidad, Año Nuevo o cosas así muy especiales, pero sí, no se puede, incluso podés ser denunciado por tu vecino X, lo que sea, y va a aparecer un patrullero, policía en tu casa, obviamente diciéndote que le debes bajar la música. La sexta es decir cosas malas de Peñarol o Nacional, porque literalmente los fanáticos a veces son muy locos y te pueden linchar. O sea, tengan cuidado con esto porque sabemos que hay gente que reacciona muy mal con el fútbol. La séptima es tocarle el asado al asador. Y es que hay mucha gente, así como mucha gente que le molesta que le toques la bombilla del mate, le molesta que si él está encargado de hacer el asado o si tanto le insististe para que sea el asado, porque usualmente la gente huye de intentar hacer el asado, vayas y le metas la mano. No quisiste hacerlo, no toques. O si al otro le encanta, pues respeta la manera en la que lo hace y no toques, porque son cosas que a veces a la uno le molestan. La octava es interrumpir una comparsa. Y es que si no lo sabían, Uruguay es el país con el carnaval más largo, creo que son 40 días, y literalmente por todo el país hay carnaval y te vas a encontrar en cualquiera de las ciudades a las que vayas comparsas que estén todo el tiempo ensayando, van a cortar calles porque están con absoluto permiso para eso, y que puede ser que resulte hasta molesto a veces por altas horas de la noche el tema del ensayo, pero están
con permiso para eso, y a mucha gente le ofende cuando no respetas sus tiempos de ensayo, intentas cortarla de X manera, de la que sea. Usualmente siempre es en vehículos que se intentan cortar, pero es muy molesto. Así que respeten también eso, porque es algo muy de la cultura uruguaya. La novena, o ya no sé cuál más, es fumar en espacios cerrados. Y es que está absolutamente prohibido, y hay una ley que prohíbe que tú o cualquiera que fume en espacios cerrados. A ver, si es tu casa, listo, pero si venís de visita, realmente en espacios cerrados, así sean espacios grandes, mientras sean cerrados, estás totalmente prohibido a fumar dentro del lugar. La 10ª es contaminar, y es que sí, hay muchas multas, sobre todo en la capital y algún otro lugar así grande. Te pueden multar por no juntar la caca de tu perrito o tirar mugre en algunos lugares en específico, así que tampoco lo hagan. Ahórrense estos problemas y siempre busquen un tacho de basura o guárdenlo en alguna mochila. La 11ª, no sé, comprar bebidas alcohólicas o cigarros siendo menor de 18. Y es que hay muchos almacenes que tienen absolutamente prohibido vender estas cosas a personas menores de 18. Y si dudan de tu edad o te dicen cuántos años tenés, seguramente te vayan a pedir la cédula, y hasta que no la muestres no te van a vender nada. Siempre vayan con identificación, y si son menores, olvídense. La número 12 es conducir un auto siendo menor de 18. Y es que en algunos países se puede después de los 16, pero en Uruguay siempre somos únicos y detergentes. Y hacemos la excepción, y hasta los 18 no podéis manejar auto. Así que no se hagan ilusiones si vienen a Uruguay y son menores de 18. La número 13 es manejar con alcohol en la sangre. Y es que en Uruguay la tolerancia de alcohol en la sangre para conducir vehículos. Así que donde tomen un vasito de lo que sea, ustedes están totalmente prohibidos a manejar algún vehículo para evitarse multas, problemas, accidentes, lo que sea. La número 14 es quejarte porque tu comida no tenga sal en un restaurante. Y es que hay una ley que esta sí, a ver, me molesta a mí porque a mí me gustan las cosas muy saladas, y yo sé que está malo, pero es una nueva ley y es por salud de todos, y lo intento respetar. Y es que ahora en restaurantes está totalmente prohibido también, digamos, llevar el salero a las mesas, o que cada una de las mesas tengan salero, para no incentivar tanto a la gente a que consuma más sal, que se consume lo justo y necesario cuando se cocina. Pero si tú tienes preferencia y quieres más sal en tu comida, tienes que pedirlo exclusivamente a algún mozo, pero nunca vas a encontrar un tarro de sal en las mesas. La número 15 es entrar con bolsos o mochilas a los supermercados. Con lo único que puedes entrar es son con carteras personales, pero algo incluso más grande no, está completamente prohibido. La número 16 es utilizar pirotecnia tanto para uso personal como para espectáculos. Está prohibida. A ver, hay gente que lo hace en las fiestas, hay siempre algún ignorante que lo hace sin saber las consecuencias, pero yo supongo que eso se encargará la ley. Si vienes con mascota a Uruguay, o estarás obligado siempre a recoger sus necesidades, como ya lo dije antes, en las calles y sus alrededores, para no comerte ningún tipo de multa. Y por último, llevar a tus perros a las playas o zonas habilitadas para baño. Y es que esto me parece inútil, estúpido, pero no podés llevar a tu mascota a la playa. A ver, hay lugares que yo he visto que sí los tienen, pero usualmente cuando los dejan meterse para bañarse o algo así, porque a ver, acá en Uruguay hay olas de calores a veces que son insoportables, de 40 y pico, y los animales tienen calor, entonces la gente decide ir a las playas con sus animales y está perfecto. Si pasan los encargados de prefectura o los que estén cuidando, te van a retar, multar, echar si es necesario. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que se hayan divertido, que se hayan entendido, que se hayan informado. Si algún día piensan en venir a Uruguay, a ver, puede ser que en algunas cosas me equivoque. La verdad es que no lo voy a negar, no soy perfecta, no sé absolutamente todo. Puede ser que me falten muchas cosas. Y si son uruguayos, los puedo dejar acá abajo y puedo hacer un segundo video. Así que no olviden acá abajo de suscribirse, que estamos creciendo mucho y eso me pone muy contenta. Dejar su like, seguirme en mis redes sociales, compartir, comentar, y nos vemos en la próxima. Bye.